un hongo de los montes de esta región, llamado pancita. Con este se prepara un rico tamal de, de hongo. Los hongos se conocen en lengua náhuatl como nanácat, viene de carne. Teonanácat sería hongo divino. Con este hongo vamos a preparar un rico tamal con hojas de maíz, totomostle, con chile, ajo y cebolla. En primer lugar vamos a limpiar el nanácat, hongo pancita, y vamos a cortar en partes este hongo para prepararlo. Inmediatamente vamos a limpiar el hongo para que preparemos. Le vamos a poner cebolla, ajo y chiles. Bueno, ahora ya que hemos limpiado el hongo, le agregamos cebolla, ajo, el hongo y chiles en rajas, un poco de sal al gusto y además un poco de aceite ya en la hoja de el totomostle o hoja de maíz. Esto vamos a preparar el tamal. Nuestras abuelas lo preparaban con un poquito de aceite, le ponían el aceite. En este caso voy a poner un poco de mantequilla. Voy a poner un poco de mantequilla y voy a preparar este rico platillo de hongos. He dicho que nanácat es hongo en mexicano, en lengua mexicana. Le ponemos un poquito de aceite, de cebolla, y le vamos poniendo el hongo, las rajas y los hongos, de modo pues que tenemos ya un tamal listo para ser asado en comal. Y este es el tamal. Bueno, decía que nuestras abuelas hacían estos riquísimos tamales de hongos, con pancitas. Este tamal muy sabroso. Y le colocaban los trocitos del hongo, le entreveraban la cebolla, las rajas, de modo que pudieran armonizar todo en la hoja de tamal. Se le ponía un poco de ajo al gusto para que le diera sabor. Y ya estando así, pues se podía ya
tener este rico tamal con hongo de esta región llamado pancitas. En esta región hay una buena cantidad de hongos, los hongos santiagueros, los cumunsin, los clavito, hay unos hongos escobetitas. La gente de por acá, pues como parte de la herencia de los antiguos que vivieron en esta región, aprendieron a diferenciar los hongos que había en esta región. También hay hongo champiñón, hay en los montes también hongos alucinógenos, esos requieren gente especial para poderlos identificar. Hay una variedad de hongos muy especiales, hay un hongo que se comienza a desarrollar en el mes de agosto, llamado gachupín, y se hace un riquísimo caldo de hongos con el hongo llamado gachupín, y que más después mostraré cómo se hace ese platillo. Pues estos son los hongos hechos con hoja de maíz. Bueno, ya que tengo los tamalitos envueltos, amortajados con hojas de totomostle, en un comal, en este caso en un sartén, voy a tenerlos ahí un buen rato, revisando que estén listos para poder comerlos. En otros casos se hace en un comal de barro, y ahí se le está dando vueltas. En mexicano se llama asar, se llama tatemar. Se tateman los chiles para hacer una rica salsa, y de este modo se hace el tamal de hongo llamado pancita. A ver qué tal nos queda. Como no soy un chef profesional, siempre desde niño vi cómo mi madre, mi abuela, hacía esto. Se me olvidaba decir que también además lleva unas ramitas de pasote para que le dé buen sazón. Pues vamos a probar estos ricos honguitos del monte, que estamos en temporada. Buen provecho.